Existe una diferencia profunda entre que una mujer te extrañe y que realmente entienda qué te perdió. Puede parecer lo mismo, pero psicológicamente son procesos completamente distintos. Extrañar implica emoción, perder implica estructura. Cuando alguien te extraña, todavía existes como posibilidad en su mente. Cuando te pierde, dejas de ser una opción. Y esa diferencia lo cambia todo. Muchos hombres interpretan el silencio como superación, o al contrario, interpretan un mensaje ocasional como señal de esperanza. Pero el factor decisivo no es si hay o no contacto, sino si existe la percepción de irreversibilidad. Mientras tú sigas siendo una puerta entreabierta, no hay duelo real. Puede haber nostalgia, curiosidad o incluso celos, pero no hay sensación de pérdida definitiva. El cerebro humano solo activa procesos emocionales profundos cuando interpreta que algo se cerró sin retorno. Si respondes de vez en cuando, si sigues mirando sus historias, si apareces de forma intermitente, continúas ocupando un espacio ambiguo. No eres presente, pero tampoco ausencia. Te conviertes en una reserva emocional, en una opción almacenada para un por si acaso. Y la mente no suelta aquello que cree que aún puede recuperar. El punto de quiebre ocurre cuando ella percibe algo mucho más determinante que la distancia física, la pérdida de acceso emocional. No se trata de que no pueda verte, sino de que ya no puede influir en ti. Cuando nota una indiferencia auténtica, cuando deja de sentir que orbitas alrededor de su validación, cuando el tiempo pasa y tu energía no regresa, ahí comienza el verdadero proceso interno. El primer cambio psicológico es la pérdida del poder implícito. Mientras estabas disponible, ella tenía margen de maniobra, podía acercarse o alejarse sabiendo que tu presencia seguía garantizada. Esa sensación genera seguridad psicológica, no necesariamente amor, pero sí estabilidad. En economía conductual se ha observado que las personas valoran más la posesión percibida que la posesión real. No importa cuánto usen algo, importa saber que lo tienen. Contigo ocurría lo mismo. Eres una opción disponible en segundo plano. Cuando esa opción desaparece, se activa un mecanismo conocido como reactancia psicológica. Este concepto, estudiado en la psicología social, explica que cuando una libertad se restringe o se pierde, aumenta el deseo por recuperarla. No porque el objeto haya cambiado, sino porque la libertad de elegirlo fue retirada. Cuando decides no volver, le quitas la posibilidad de decidir sobre ti, y eso genera una tensión interna. No es romanticismo, es pérdida de control. El segundo cambio es más silencioso, pero más poderoso: la reconstrucción selectiva del recuerdo. Cuando una relación termina, pero existe la posibilidad de retorno, la memoria suele mantenerse relativamente equilibrada. Se recuerdan tanto los momentos buenos como los malos. Sin embargo, cuando la mente interpreta que el cierre es definitivo, entra en juego el proceso de duelo. Para reducir el dolor, el cerebro reorganiza la narrativa y en esa reorganización edita. Cuando la mente interpreta que algo terminó definitivamente, la memoria empieza a editar. Los momentos positivos se amplifican, las sensaciones agradables se intensifican y los defectos pierden peso. No es manipulación consciente, es neurobiología. La memoria no es una grabación objetiva, sino una reconstrucción dinámica. Y cuando algo se vuelve inaccesible, el cerebro tiende a aumentar su valor percibido. Así, dejas de ser el hombre real, con contradicciones, errores y días grises, y te conviertes en una versión pulida en su mente. Una versión sin fallos torpes ni humanidad incómoda. Esa imagen editada empieza a ocupar espacio emocional. De ahí surge la comparación imposible. Cuando aparece alguien nuevo, no compite contra quien eras en la realidad, sino contra ese recuerdo idealizado. Y un recuerdo no se equivoca en tiempo real, no decepciona y no muestra inseguridades. El nuevo hombre, en cambio, es humano, tiene límites, comete errores y cada imperfección activa de forma inconsciente la comparación con esa versión tuya que ya no existe, pero que sigue viva en su mente. El contraste no es justo, porque nadie puede competir contra una memoria optimizada por la distancia. El resultado no siempre es que quiera volver, pero sí puede aparecer una sensación persistente de que algo falta, de que la conexión no alcanza. Y ahí ocurre algo clave: te conviertes en referencia, no porque fueras perfecto, sino porque ya no estás disponible para demostrar lo contrario. Sin embargo, hasta este punto todo sigue girando en torno a tu valor. El cuarto cambio es distinto, ya no tiene que ver contigo directamente, sino con ella. Cuando una mujer comprende que un hombre que estuvo disponible decide irse sin mirar atrás, inevitablemente surge una pregunta silenciosa: ¿por qué? Y esa pregunta no siempre encuentra una respuesta cómoda. Mientras tú estabas ahí, ella podía asumir
asumir que tenía cierto control sobre la dinámica, que el ritmo lo marcaba a ella, que si quería podías volver. Cuando tú rompes esa estructura, también se rompe una narrativa interna, la de ser elegida incondicionalmente. Aquí entra un principio clave de la psicología del apego. Las rupturas definitivas no solo implican perder al otro, activan evaluaciones profundas de autoimagen. Si tú eras constante, seguro y predecible, y aún así decidiste irte, su mente necesita explicar esa decisión, y la explicación más inmediata suele dirigirse hacia adentro, no siempre en forma dramática. A veces se manifiesta como una incomodidad leve, una duda nueva, una pequeña grieta en la seguridad previa, porque cuando alguien que parecía garantizado deja de estarlo, la identidad relacional se reconfigura. Esa reconfiguración marca el inicio del quinto cambio, pero este proceso no ocurre de inmediato. Necesita tiempo, necesita silencio, necesita coherencia de tu parte. Solo cuando la ausencia se mantiene firme, cuando no hay señales contradictorias ni intentos ambiguos de reaparecer, el cerebro acepta completamente la realidad, y cuando la acepta, el impacto deja de ser solamente emocional para volverse estructural. El quinto cambio no es una reacción pasajera, sino una reorganización interna. Mientras existía la posibilidad de volver, tú seguías formando parte de su narrativa. Quizá no estabas presente, pero eras un capítulo abierto. Cuando entiende que no hay regreso, ese capítulo se cierra y la mente necesita redefinir quién es sin esa historia. Las relaciones moldean el autoconcepto, influyen en cómo alguien se percibe, en su valor y en sus expectativas. Si tú eras quien la validaba y la elegía con constancia, tu presencia sostenía una parte de su identidad. Al desaparecer, ese soporte se debilita y se abren dos caminos. El primero es defensivo, minimizar lo que hubo o sustituir rápidamente la pérdida para evitar el vacío. No es falta de impacto, es evitación. El segundo es más silencioso y transformador, revisar decisiones, cuestionar patrones y reinterpretar el pasado, no necesariamente para volver, sino porque tu salida la obligó a mirar lo que antes no veía. Aquí aparece la diferencia clave. Cuando un hombre se va sin resentimiento ni dramatización, deja una impresión distinta. La mayoría se retira reaccionando y eso solo desgasta, pero quien se va con coherencia no queda como el que sufrió, sino como el que pudo irse. Eso cambia la percepción. El poder no está en quedarse esperando validación, sino en retirarse cuando no se es elegido de la misma forma. Entonces ya no encajas como seguro ni como resentido, sino como alguien que se eligió a sí mismo, y esa huella no se borra fácilmente. Muchos intentan acelerar ese efecto provocando celos o exhibiendo felicidad. Sin embargo, el impacto real no proviene de lo que muestras, sino de lo que sostienes. Es la coherencia en el tiempo la que convierte la ausencia en significado. Si el proceso interno madura, puede aparecer algo mucho más profundo. La resignificación no es solo extrañar, es comprender. Puede reconocer que lo que tenía contigo era más sólido de lo que se creyó, que confundió disponibilidad con falta de valor o que subestimó tu estabilidad. Cuando esa comprensión surge, no nace de una reacción emocional, sino de mayor conciencia. Muchos esperan que eso termine en un mensaje o un intento de regreso, pero el verdadero cambio no siempre produce contacto. A veces produce crecimiento o incluso silencio definitivo, pero con respeto. Y aunque nunca vuelva, el aprendizaje ocurrió. Todo esto tiene una condición: que tu ausencia sea ética. Si te vas esperando una reacción, sigues atado. Si dejas la puerta entreabierta, el proceso nunca se activa por completo. La clave no es desaparecer para que te extrañe, sino cerrar el ciclo para que lo procese. Y la verdad incómoda es esta: el objetivo no es que ella cambie, es que tú no aceptes menos de lo que mereces. Cuando entiendes tu valor, dejas de negociar tu dignidad por atención intermitente. Incluso si no regresa, algo cambia en ti. Dejas de ser opción y te conviertes en estándar.